Dice Fabiana en este libro que, y podemos coincidir, que la pérdida de un hijo o de una hija es algo que no podemos poner en palabras, que no lo podemos representar, que es inimaginable, que es lo último que todos querríamos narrar, ¿no? Pero ella por alguna razón se decidió a contarlo y lo cuenta en este libro que se llama Sin tu latido y sobre lo que vamos a charlar hoy con ella. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola, Gracias ¿cómo por estás, venir. Gabriela? No, ustedes, muchísimas gracias. Perdiste a tu hijo de 20 años en un accidente y después de eso la vida cambió completamente. Así es. ¿Cómo fue desde ese momento hasta esta llegada a un libro? Y en realidad quiero que me cuentes primero por qué un libro. Bueno, primero te voy a contar que el accidente fue el 24 de enero del 2020, hace poco más de un año. Y en ese momento, no puedo mentir, fue una gran explosión en mi vida. Uno de mis mundos más importantes se terminó. Y al principio en realidad no podía pensar ni en un libro ni en nada. Al correr los meses y buscando ayuda en terapia y en un grupo de ayuda mutua que se llama Renacer, al cual pertenezco, que es de padres que perdimos hijos, fui escuchando distintos testimonios, leyendo mucho, soy periodista, entonces necesitaba leer sobre duelo, sobre dolor. Nunca había leído libros de autoayuda ni este tipo de libros, pero era como una necesidad interna que tenía en ese momento porque de alguna manera creo yo que necesitaba buscar respuestas a lo que me pasó, o mejor dicho, a lo que le pasó a Bauti. En realidad esas respuestas no existen, pero uno en ese momento busca esas respuestas. ¿Por qué un libro? Porque creo que siempre desde chiquitita me gustó escribir y creo que era mi forma de canalizar lo que me había pasado y poder ayudar a otros. ¿Y cómo ayudar a otros? ¿Cómo surge esta necesidad de ayudar al otro? Leyendo mucha bibliografía, como te dije, hay un libro que creo que tendríamos que leerlo todo, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, que habla de que el deseo, o sea, la vida del hombre se basa, la voluntad de la vida del hombre no se basa en buscar el placer ni en evitar el dolor, sino en encontrarle un sentido a la vida. Él estuvo en los campos de concentración de 1942 a 1945, estuvo en 4 campos, uno de exterminio, y decía que aún despojado de todo, de su ropa, de su familia, de su humanidad, dice él, porque en realidad sabemos cómo vivieron los prisioneros, claro, y los que sobrevivieron lo relataron, lo único que le daba sentido a su vida era que poder encontrar a sus seres queridos en primer lugar, y en segundo lugar poder reescribir su manuscrito que cuando entró a los campos le sacaron los nazis. Entonces él dice que el sentido de la vida del hombre está en eso. Si aún en las peores condiciones el hombre puede encontrar un sentido a la vida, su vida va a encontrar el cómo sobrevivir. Y entonces vos en esa búsqueda de tu propio sentido, ¿cómo seguiste, ¿no? después de esa tragedia? Bueno, justamente eso. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder un hijo. Salvando las distancias con Víctor Frank, para mí mi vida explotó por el aire, o sea, mi vida no tenía ningún sentido en ese momento, si bien tengo otro hijo que es Hipólito, y por él nunca perdí la voluntad de vivir, sí no sabía cómo hacer para seguir viviendo porque es un dolor tan grande que la verdad que te nubla todo. Entonces descubrí que encontrándole un sentido a mi sufrimiento, no se deja de sufrir inmediatamente, pero se sufre de forma distinta. Entonces, como yo estaba muy ansiosa con el tema de encontrar o sea, el ser humano de por sí no la quiere pasar mal, digamos. Yo no quería seguir sufriendo y era como que buscaba leer, buscaba las reuniones del grupo, buscaba salir adelante y llegar a la trascendencia del dolor. Entonces, cuando descubrí que mientras que no podemos dejar de sufrir, sí podemos encontrar un sentido al sufrimiento, empecé a escribir este libro. Vos hablas justamente en tu libro de la trascendencia. Y lo acabas de mencionar. ¿A qué te referís cuando hablas de trascender el sufrimiento? Lo que quiero decir con la trascendencia es que ante la partida de un hijo no podemos hacer un duelo normal, porque una vez que un hijo muere, nuestra vida no se puede hablar de resiliencia, porque la resiliencia es ante un caos volver al estado anterior.
Cuando uno pierde un hijo, nunca vamos a ser las mismas personas, pero no necesariamente tenemos que ser una peor persona, sino que podemos lograr una mejor versión. Trascender el dolor significa eso, transformarlo en amor. Nunca va a dejar de extrañar, o sea, yo nunca lo voy a dejar de extrañar a Bautista, lo extraño todos los días, pero creo que si yo me quedaba en el camino del dolor, de la ira, de la culpa, que son procesos que yo describo también al principio del libro, porque todos pasamos por eso, primero la negación, después la ira, la culpa, la depresión, la negociación de querer que tu ser querido vuelva a este plano o de pactar un reencuentro en el más allá. O sea, son todos mecanismos que hace el cerebro para no desgarrarse, digamos, de dolor ante la pérdida de un ser querido, de un hijo principalmente. Por eso digo que la trascendencia final del hombre no está en sí, y eso lo dice también Víctor Frank, que no está en el propio ser, sino en el mundo. O sea, el hombre no puede trascender, nunca va a ser feliz buscando autosatisfacerse todo el tiempo, porque esto es imposible. En cambio, cuando ese amor lo pone en el mundo, ya sea en una persona, en el amor a la naturaleza o en una cosa, trasciende como ser humano. Vos decís en el libro, en varios lugares, sobre todo en presentación, introducción y demás, que a todo aquel que lea lo abrazás con el alma, ¿no? ¿Y te parece que este libro es una manera de trascender? Yo creo que es una manera de trascender mi dolor y de que Bautista no sea ese dolor del que te hablaba, no sea tristeza, no sea ira, no sea ese último momento, no sea el momento del accidente. Ahí también lo digo en una parte, yo no quería que Bautista sea ese día trágico que ni siquiera lo pude ver con vida, porque si bien sobrevivió, todo el tiempo lo estuvieron tratando de salvar y ni yo ni el padre queríamos meternos, lo que queríamos era que lo salve, obviamente, claro. No lo pudimos ver. Entonces yo decía, mi hijo, que hace 20 años, desde que estuvo en mi panza, significó amor, no puede dejarme solo dolor, no puede ser eso, no puede ser que las personas no me quieran hablar de mi hijo, porque me pasaba eso también. Claro. Volví al trabajo y capaz que nadie quiere pronunciar el nombre, no, sí, o sea, díganlo, pronúncienlo, porque Bautista es y será amor. Y creo que de ahí saqué la fuerza y lo principal es ayudar a otros padres y a otras personas que pasaron por lo mismo. Fabiana, vos ahora decís, Bautista es amor y quiero hablar de él, pero tal vez no en todo momento fue así. Y te quería preguntar, porque en tu libro vos dividís los capítulos mes a mes hasta el 8º mes. Y después ya los vas nombrando de otras maneras. Pero ¿por qué decidiste tomarte un capítulo para cada uno de esos 8 primeros meses? Decidí tomar un capítulo porque fue el tema que más me resonó en ese momento de la pérdida de Bautista. En el primer mes hablo de la gran explosión, porque mi vida era eso, era una cuestión negra que no sabía dónde estaba, no sabía para dónde ir. En el segundo mes hablo de las pérdidas y de la pérdida, porque cuando nosotros tenemos una pérdida tan grande, no solamente perdemos al ser querido, sino también perdemos nuestra estructura de vida, nuestra estructura de creencias. En nuestro sistema de creencias actual, tuyo, mío y de todas las generaciones que estamos vivas hoy, no está en el sistema de creencias perder un hijo. Pero lamentablemente, también lo digo en el libro, miles de jóvenes y de niños mueren todos los días y son hijos de alguien. Claro. Hace 200 años el sistema de creencias decía otra cosa. La gente sabía que si tenía... Belgrano, por ejemplo, tuvo 15 hermanos y 3 murieron en la infancia y era de una clase acomodada de la sociedad porteña. A Rivadavia también se le murió un hijo y estaba casado con la hija de un virrey. O sea, estaba en el sistema de creencias por la falta de los avances médicos y la falta de vacunas que los hijos mueran. Pero para nosotros ya no. O sea, se supone que nosotros los íbamos a sobrevivir y se supone que íbamos a tener no una vida perfecta, pero sí larga con nuestro hijo. Entonces, ante la pérdida, no solamente se cae, o sea, no solamente se te presenta la falta de tu persona favorita, sino también tu sistema de creencias explota por el aire y hay que reconstruirlo. Y fueron los 8 meses que yo estuve en un encierro total leyendo y haciendo, digamos, un recorrido interno. Claro, porque además sobrevino la pandemia, ¿no? A todo esto, es decir... tuviste que vértelas vos con vos misma, ¿no? En esa situación. Sí, además fue, también lo cuento en el libro, antes incluso de la pandemia, yo ya elegí no ver a nadie, porque desde que soy muy chica, que siempre ante las pérdidas, también hablo de eso, de las pérdidas ocultas, ante las pérdidas nunca hice mis duelos, mis pequeños duelos por las pérdidas que tuve, que si bien no fueron obviamente como esta,
Sí me divorcié, sí perdí un trabajo, pero siempre Bauti estuvo conmigo desde los 20 años que yo era mamá. Entonces era siempre seguir y mirar para adelante. Cuando Bautista muere, yo no tenía cómo reemplazar, no era un trabajo que yo podía buscar otro, no era una relación que yo podía buscar otra y conseguir otra. O sea, Bautista no tenía reemplazo. Era mi momento, como digo, de sufrir y de ir tan adentro para descubrir realmente si capaz que si yo lo tapaba con salidas con amigas o con reuniones familiares, quizás no lo habría leído a Víctor Frank, quizás todavía seguiría dándole vueltas de por qué le pasó eso a Bautista, quizás me hubiese quedado en aquel Viernes Negro y no. Y por suerte no lo hice esta vez, por suerte esta vez elegí sufrir y elegí poder ayudar a otros a través de este libro. Por último, vos sos mamá de Hipólito también. Sí. ¿Cómo acompañaste tu sufrimiento acompañando el sufrimiento de él? Y bueno, Hipólito en realidad no entendía nada. Imagínate, después de un día largo en la casa de su abuela, volvió y su mamá, que naturalmente yo siempre fui una persona alegre, feliz, estaba rota. Su hermano, que era su referente, que era su ídolo, no estaba y tenía 4 años. O sea, al principio intentaba no llorar, hacérmela fuerte delante de él, obviamente no podía. Cuando el padre lo sacaba a algún lugar, yo aprovechaba y me lloraba todo. Cuando volvía trataba de no llorar, hasta que leí en un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que habla mucho de duelo y de dolor, que los niños muchas veces tienen formas mucho más inteligentes de procesar el duelo que los adultos. Y que ocultarles el llanto no está bien, porque ante el sufrimiento ellos piensan que llorar está mal y eso no es un sentimiento válido. También hablo de las lágrimas y que son necesarias porque si no nos carcomen por dentro. Totalmente. Entonces, cuando tenía ganas de llorar, lloraba, le explicaba por qué y creo que los dos estuvimos juntos toda la pandemia, él sin colegio, yo tampoco fui a trabajar bastante tiempo, así que bueno, creo que los dos caminamos juntos este proceso. Fabiana, muchas gracias por haber gracias compartido. A vos. Muchas. Fabiana Pesteguía estuvo charlando con nosotros, su libro Sin tu latido cuenta la historia de la pérdida de un hijo.